Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy les voy a hablar sobre el oficio de escribir libros. Y le voy a detallar cómo escribí mi primer libro en 1963. Estamos en el 2023. Quiere decir que tengo 60 años escribiendo. He podido publicar hasta ahora 82 libros, pero me voy a referir en esta ocasión a mi inicio como escritor. El escribir libro es un arte difícil de realizar. Antes hay que tener la voluntad y el deseo de leer. El que no se dedica a la lectura, al estudio, a la investigación, difícilmente puede dedicarse a escribir. La clave de todo escritor es la buena lectura. La palabra es la forma expresiva del escritor. Desde el lenguaje y con el lenguaje es como se realiza la obra literaria. Lo primero que leí sobre escritores fue un trabajo de Baldomero Fernández Moreno, argentino, quien expresó que escribir es hilvanar palabras. Como mi madre era costurera, comprendí que hilvanaba es realizar una obra. Hilvanar es realizar una obra, que debe existir una coherencia en toda esa obra. La escritura debe tener arte, que es imprimir una idea en una materia. Es una cualidad de orden intelectual. Es una virtud del entendimiento práctico que debe conducir al verdadero bien con cierta perfección de espíritu. El arte es ordenación de la razón, buscando los medios adecuados. Para ser escritor es necesario tener algo importante que decir, que sea de interés para otros. Cuando el hombre escribe y expresa su pensamiento en forma comprensible a los demás, es para cumplir el fin del lenguaje, que es transmitir lo pensado a lo escrito. El tiempo que transcurre entre la obra del escritor y el lector puede ser breve o casi siempre muy distante, pero debe tener el interés de ser siempre nuevo para el lector. Debe tener vigencia y actualidad. Hay dos formas de uno formarse. Se forma por medio de los estudios o se forma por medio de la acción. Yo me he formado por medio de la acción. Desde que me inicié en el movimiento obrero, me dediqué a ser un propagandista, distribuir propaganda sindical, pero también comprendí que el mejor propagandista es el que escribe la propia propaganda. En la era de Trujillo, siendo yo adolescente, partí de Santiago, mi ciudad natal, a la capital, Santo Domingo, en aquella época, Ciudad Trujillo. Ingresé a la Juventud Obrera Católica, JOT, primero como pre-josista, luego como militante y después presidente nacional de la Juventud Obrera Católica Dominicana. Después tuve que salir al exilio en 1958. Me instalé en Nueva York, aunque viajé a Costa Rica, Puerto Rico, Cuba y Venezuela. En Nueva York fui secretario juvenil del Movimiento Pro Liberación Dominicana, un grupo antitrujillista. En Puerto Rico estudié en la Universidad de Río Piedras, trabajo social con el profesor Hipólito Marcano.
Y en Venezuela estudié sindicalismo y político durante varios meses en la Escuela Internacional de la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos. Quiere decir que los años que duré en el exilio aproveché para trabajar, pero también para estudiar. El militante es un hombre de acción, lo que limita el arte de escribir. Se hace difícil conjugar estas dos actividades, acción y escritor, acción y concentración. El arte de escribir para los trabajadores no es para vivir económicamente de eso, sino para tener la satisfacción de escribir, pero hacerlo con arte. Estando en la Juventud Obrera Cristiana, la JOC, en Nueva York, dirigí el primer periódico dedicado a los jóvenes trabajadores. Se llamó el Cha Cha Cha, que era la música que estaba de moda. Ahí escribí mis primeros editoriales y parte del contenido de esa publicación. Cuando se inició la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, en 1962, dirigí el periódico Revolución Obrera, publicación mensual que iniciamos en Santiago, e inmediatamente escribí un libro anual. Mi primer libro se llamó Libertad Sindical. En una discusión con don Ángel Miolán, que en esa época era secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, él me dijo en una reunión con directivos del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Anónima Tabacalera de Santiago, que la intención de ese gobierno era formar sindicatos en los ingenios azucareros y en las empresas del Estado para que fueran dirigidos por una federación controlada por el PRD, que ellos querían hacer un partido político como el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y una central sindical como la Confederación de Trabajadores Mexicanos, CTM, ambas instituciones de México. Discutimos mucho, Miolán y yo, sobre ese tema. Ahí, en esa discusión, me surgió la idea creadora de escribir un libro sobre la libertad sindical para explicar el derecho que tiene un trabajador para pertenecer, para mantenerse o desafiliarse de un sindicato cuando él lo decida, y asimismo un sindicato en una federación o una federación en una confederación. No es lo que decida el patrón o el gobierno. La libertad sindical parte del derecho de los trabajadores a pertenecer, a mantenerse o salir del sindicato. De ahí surgió mi primer libro titulado Libertad Sindical, que fue publicado en el año 1963. Después me interesé en escribir sobre los acontecimientos cotidianos y publiqué en esa época varios libros sobre el movimiento sindical, como fueron mis libros, Manual del Sindicalismo, El Sindicalismo Cristiano, Tres Militantes Cristianos, La Lucha es Diaria, La Vida Sindical. Estos son en forma de diarios personales, y La Educación Sindical. Hasta aquí he querido narrar cómo escribí mi primer libro y sus antecedentes. Cumplo ahora 60 años escribiendo libros. Como dije al principio, he publicado 82 libros, entre los cuales 45 son libros digitales. La primera época que escribí libros, de 1963 hasta 1983, durante esos 20 años, escribí libros especialmente sobre el sindicalismo. Son libros que ya están agotados, pero todos giran
en base al movimiento sindical, ya que yo fui militante y dirigente de la Confederación de Sindicatos Cristianos. Hasta aquí he dado una explicación de cómo escribí mi primer libro. Muchas gracias por su atención.